Austria. Hoy vamos a hablar de un país del centro de Europa, Österreich, es el Reino del Este, en alemán, ¿no? Bien, pues bienvenidos a la sala divergente. Y como decía, Austria en el centro de Europa es, bueno, muy conocido por la cultura, sobre todo, ¿no? También por sus paisajes alpinos, el río Danubio y gran parte de la historia de Europa. Para ello, pues tenemos aquí a una mexicana desde Salzburg que se llama Jazmín Islas. Bienvenida, Jazmín, ¿qué tal estás? Hola José, muy bien, muchas gracias por invitarme, muy emocionada de poder hablarles de este país tan maravilloso. Ujú. Bien, pues tú estuviste ahí, bueno, estuviste primero, lo conoces de 3 años, ¿no? Primero estuviste poco a poco y después llevas un año ahora mismo viviendo en Austria, ¿verdad? Así es, Ujú. empecé viniendo 2 o 3 veces al año, hace ya 3 años, y hace un año ya empecé a vivir oficialmente aquí. Ujú. ¿Y qué te atrajo de ir ahí precisamente a Austria? ¿Qué te llamó la atención? ¿O cómo lo elegiste? Bueno, realmente lo que me trajo fue el amor, porque Ajá. me casé, conocí a mi esposo en Cancún, yo vivía en Cancún. Y él iba y venía hasta que un día me invitó y empecé a venir de vacaciones y ya luego me casé e hicimos todo el proceso para que yo viviera oficialmente aquí. Ah, pues muy bien. Entonces estás casada con un austríaco, podría decirse, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy feliz, muy contenta. Mm. Jamás imaginé terminar casada con un austriaco. Ha sido toda una aventura el choque cultural, pero muy divertido y es un país muy fascinante para mí. Claro que sí. Y la cuestión idiomática, ¿te resultó muy difícil o ahora ya tienes un buen nivel eh, para hablar, ¿no? En alemán. El alemán es complejo, Ujú. me ha resultado un poco difícil, cada vez menos. Ya estoy en un nivel donde puedo platicar un poco. Es complejo porque yo creo que hay cosas que nadie te cuenta, como que es el idioma alemán, pero cada villa o cada lugar habla su propio dialecto, como un alemán diferente. Podría ser como el español de México y el español de España, Ujú. probablemente un buen ejemplo. Yo diría que es un poco más complejo de eso, entonces, Ujú. además de aprender alemán, hay que aprender el alemán austriaco, que tienen palabras un poco diferentes al alemán de Ujú. Alemania, y cada villa tiene su propio dialecto, que es como palabras que van cambiando. Entonces, por ejemplo, yo empecé a estudiar alemán en una escuela aquí y te enseñan el alto alemán, que es el alemán que oficialmente se habla, pero dentro de la ciudad hablan un dialecto especial. Entonces, ha sido toda una aventura esto del idioma, Claro. bastante divertido, pero bueno, sí, ahí voy. Ya me doy a entender, ya puedo hablar con la del supermercado, con las personas cercanas. Claro. Todavía probablemente me falta un poco para poder llevar una conversación larga y contar una Ujú. historia, pero bueno, sí. Y Pero también bueno. importante decir que aunque el alemán es complicado en los lugares turísticos, por ejemplo, donde yo estoy en Salzburg, que es un lugar, una ciudad muy turística, normalmente en las áreas para turismo hablan inglés y la gran mayoría de las personas, aunque hablen alemán, también hablan inglés, lo cual es una gran ventaja. Claro que sí. Bueno, y Salzburg o Salzburgo es la donde nació Mozart, ¿no? Sí. El genio de la música. Pues Así es. supongo que habrá, bueno, cada año habrá alguna representación musical y eventos de estos, ¿no? Aparte de ser una Prácti- ciudad histórica, pues supongo, me lo imagino así, ¿no?
Sí, o sea, prácticamente toda la ciudad yo podría decir que está dedicada a Mozart. Está Ujú, el lugar donde nació Mozart, donde, o sea, como muchas cosas hacen referencia a Mozart. De hecho, son muy famosos los Mozart Kugel, que son unos chocolates, como unas bolitas de chocolate típicas de Salzburg. Las personas que vienen es como el dulce típico, podríamos decir, de aquí que es, son como bolitas de chocolate de Mozart y hay muchas cosas alrededor de Mozart, su historia, museos, ujú. muchas cosas bastante interesantes y esculturas sobre Mozart. Bueno, ya que has nombrado algo de comer, ¿no? ¿Qué plato sería típico tradicional austriaco? ¿Cuál de ellos o cuáles de ellos? Ok, hay varios. Yo Ujú, creo que es como un gusto adquirido el que uno va teniendo cuando, bueno, es probablemente para mí, que vengo de México, donde hay ujú. pues tacos y este tipo de cosas. Ya. Los platos típicos de Austria, hay varios. El típico que si vienes como turista tienes que probar es el Wiener Schnitzel, que básicamente es una milanesa empanizada, pero si tú la pruebas como es el Wiener Schnitzel, te vas a dar cuenta que no es solo una milanesa empanizada, o sea, viene con un aderezo especial de arándanos y lleva limón amarillo y lo acompañan con una ensalada de papa a la que le ponen un vinagre especial que no he encontrado en ningún otro lado más que aquí. Entonces, o con papas fritas, normalmente las personas, no todo el mundo le gusta la ensalada de papa típica de aquí, pero normalmente es el Wiener Schnitzel, que es la milanesa empanizada con ensalada de papa o con papas fritas. Ese es el principal. Y hay otros que son también típicos, pero bueno, ese es como el que sí o sí cuando llegues tienes que probar. Salzburg tiene un postre especial que es el Salzburger Nogler. Probablemente no lo pronuncie bien, pero bueno, es el Salzburger Nogler, es como, no sabría cómo es, como un merengue Ujú, especial que hacen. Y bueno, el típico que es el Apfelstrudel. Otra comida típica de aquí. Lo típico de las personas locales es el ujú, Leberkäsemel, que básicamente es como una torta que ujú, trae en medio como un gran trozo de jamón. Es lo que normalmente encuentras aquí como comida rápida en el de ujú. supermercado, podríamos decir. Es muy barato. Y además de eso está el Schweinsbraten, que es como un asado de cerdo con papas. Aquí comen muchas papas. Y básicamente yo diría que es como lo tradicional, además del tema de las bebidas, ¿no? Que esa es también otra historia bastante interesante, pero si alguien viene, yo recomendaría que probaran el Wiener Schnitzel. Si lo recomiendas, seguro que está bueno. Eh, bueno, hemos hablado un poquito de Salzburgo. ¿Conoces Viena o qué lugares has visitado, Jazmín? Sí, conozco Viena, me encanta Ujú, ir a Viena, yo creo que es un lugar muy mágico porque aunque no tengas un plan, vas caminando y te encuentras algo, pero sigues caminando y te encuentras algo más. O sea, es una ciudad que de verdad es maravillosa. Desde que llegas sientes la energía del lugar tan fantástico. De hecho, Austria está llena de castillos. En Austria tenemos el Museo de Sisi. Sisi fue muy, ujú. muy, muy famosa Sí. Ujú, y tiene su propio museo y está en Austria, en Viena, el Palacio de Schönbrunn. Schönbrunn es el palacio ujú. más tradicional, o sea, el que yo Sí. recomendaría Ujú, totalmente visitar. Es un museo, es muy lindo y aparte ahí se hacen muchos eventos como los mercados de Navidad y los mercados de Easter, los mercados de ujú. Pascua. Y la Este, ópera también, ¿no? Quizá Sí, Palacio o de la sea, sí o Ópera o sí algo en así, Austria, donde... en Ujú, Viena.
eh, súper recomendable ir a la ópera. Y de hecho, por ejemplo, en Salzburg hay un festival que se da en verano. Son, yo creo que dos temporadas grandes. La temporada de Navidad, Ujú, que recuérdame que te hable de los Krampus, que es una cosa tan maravillosa que es todo un espectáculo. Ahora te cuento eso, pero bueno, está la Navidad y está el tema del verano. En el verano, por ejemplo, en Salzburg se da el Festival de Verano, donde hay diferentes obras, hay ópera, hay música. El Salzburg Festspiele es muy famoso, mucha gente viene. Los boletos para poder entrar a las diferentes actividades se acaban como apenas o sea, como un año antes, yo creo. Entonces sí, hay ópera, hay mucho que ver con el arte, muchos museos, muchas montañas. En diciembre esquiar es maravilloso. Hacen aparte actividades muy divertidas. Ahora que estamos cerrando, por ejemplo, la temporada de esquí, porque pues ya le podemos decir adiós oficialmente a la nieve porque ya tenemos suficiente sol. Hicieron un evento en una montaña donde la gente esquía y enterraron, a cada persona le dieron como 1 metro de espacio en la nieve y enterraron la llave de un auto. Y entonces las personas iban y tenían que encontrar dentro de la nieve la llave del auto. Evidentemente quien encontrara la llave se ganaba el auto, pero normalmente es un lugar muy divertido con ujú, muchas actividades, con mucho teatro, con mucha ópera, con muchos temas relacionados con el arte y con la historia y con los ujú. palacios. Bueno, voy a nombrar a unos apuntes de curiosidades sobre Austria. Me dices si has estado o sabes de alguno de estos, ¿no? De estos sitios. Por ejemplo, se encuentra, hay una cueva, la cueva de hielo gigante en Werfen, la Ice Riesenfeld, la más grande del planeta. Y dice que tiene 40 kilómetros de longitud. No sé si has estado o sabrás algo de eso. Sí sé, sí está, no la he Ujú, podido visitar porque solo abre en cierta temporada. Entonces es muy importante, si alguien quiere visitarla, revisar la temporada en la que está es la abierta que está. para poder visitarla. Luego también la momia de los Alpes, descubierta en 1991. El hombre de Utsi, o algo así, ¿no? De la edad de cobre, ¿no? O sea, fue un cuerpo, una momia muy conservada de esa época tan antiquísima de la prehistoria. Eh, bueno, tampoco es muy apetecible, ¿no? Bueno, mucha gente ver una momia, pero es famoso, ¿no? En Austria. Luego está también la marca de cristales, los Swarovski, ¿no? Que Ujú. es un apellido famoso también en Austria. ¿Y qué más? Ah, está también Innsbruck, que sería la capital del Tirol. ¿El Tirol? ¿Has visitado el Tirol o cómo crees que puede ser el Tirol? Sí, pero visité la parte de Tirol que ya Ujú, oficialmente es parte de Italia. Había una parte que antes pertenecía a ujú. Austria, ahora pertenece a Italia, Sud Tirol. Este, Realmente, aunque sea ya parte de Italia, viven personas austriacas y se habla alemán. Es un lugar muy maravilloso para visitar, tienen muchos viñedos y caminas mucho. Y bueno, el típico sombrerito tirolés, ¿no? Y la forma de cantar, todo eso, pues queda en la memoria de lo típico, ¿no? Luego también está el Valle de Dachau, que es Patrimonio de la Humanidad. Tiene un paisaje a lo largo del Danubio. ¿Has visto el Danubio? ¿Cómo es el Danubio? Sí, sí vi el Danubio, fue una cosa muy Mm, simpática porque normalmente cuando es verano las personas tienden a ir de vacaciones pues a sus casas de verano. mm. El hermano de mi esposo nos invitó a su casa de verano el año pasado y no recuerdo el nombre de la ciudad, pero llegamos y él me dijo, sí, mencionó un nombre en alemán que yo no entendí muy bien, el Danae algo. Dachau, Y Dachau o Dachau, entonces, creo, puede ser. y Sí.
ajá, íbamos, o sea, estábamos caminando y yo estaba justo enfrente de, y en eso veo un letrero y empiezo a asociar Danae, Danae, y yo, Danubio, estoy en el Ah, bueno, Danubio. Danubio claro, del río, Veníamos sí, a sí. visitar Danubio. el Danubio, sí, es Sí, sí. maravilloso. Muy bien, pues es un país bastante eh, encantador, ¿no? Por lo que he visto así en, de su historia, su geografía, su arte, ¿no? Lo que es la música también. Luego personajes históricos de ahí pues son Sigmund Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis, nació en Austria. Actrices como Romy Schneider, Arnold Schwarzenegger también, y el físico Erwin Schrödinger, que es el físico teórico de la mecánica cuántica, ¿no? El del gato de Schrödinger. Bueno, son unos apuntes. ¿Cómo es la gente de Salzburg o la gente con la que convives día a día en Austria? ¿Cómo son ellos? Las personas son muy amables, Ujú, eh, son muy, ajá, o sea, aunque el idioma alemán suena muy fuerte y cuando llegué la primera vez me acuerdo que pensé que estaban discutiendo y en realidad estaban hablando de fútbol, pero ya cuando te adentras en el idioma, es un idioma muy amable, todo el tiempo están usando como palabras como con gusto o todo el tiempo es mucho, por favor, gracias, o sea, son muy, 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 muy amables. Eso me encanta de la ciudad. Son muy respetuosas del espacio personal. Algo que pasa mucho es que cuando llegan las personas, y a mí me pasó la primera vez que me subí a un transporte público, yo decía, ay, nadie se quiere sentar al lado de mí. No, hay como una regla no escrita que en México no existe, como que si hay alguien sentado, no te sientas al lado de esa persona. O sea, se respeta mucho el espacio personal, aún en el transporte. Eso también creo es importante, son muy amables. En todos los lugares turísticos suelen hablar inglés, aunque las personas digan, ay, mi inglés no es muy bueno, realmente proceden a hablarte en un inglés bastante perfecto. Hablan muy bien el inglés. La ciudad es maravillosa. Viene también las dos temporadas que yo considero súper importantes aquí, es diciembre, que es cuando están los mercados navideños, que de verdad que es como un cuento de hadas, que es maravilloso. O sea, a mí me encantan estar aquí en los mercados navideños. Un tip muy importante del tema de mercados navideños que se dan cada año. Es que la primera vez que yo vine después del 24 de diciembre, pensando que la temporada fuerte de Navidad era del 24 al 6 de enero, pasando Año Nuevo, ujú, pero no, los mercados navideños empiezan desde el 20 de noviembre. ujú, Entonces, es muy recomendable visitarlos antes de la temporada fuerte, que sería como del 10 de diciembre al 24 de diciembre. ujú, El 24 de diciembre prácticamente todos cierran, entonces es importante visitarlos antes, a partir del 20 de noviembre aproximadamente ya se pueden visitar. Y también empieza la temporada de Krampus, que cuando la primera vez que yo vine, que estaba buscando información sobre la ciudad y dónde iba a estar, empecé a escuchar sobre Krampus, que no sé si has escuchado sobre el Krampus alguna vez, pero son unos monstruos enormes, tendrías que buscar la imagen para poder verlo, que llevan unas campanas y entonces empieza la temporada y hacen desfiles y por toda la ciudad hay Krampus y van sonando, o sea, suena como cuando pasa la basura, como campanas así de ujú, tin, tin, tin y ya sabes que ya llegaron. Y entonces están por toda Austria, se anuncian las fechas de los desfiles que empiezan a partir del 20 de noviembre. ujú, Pero aparte de que están en desfiles, o sea, tú estás comiendo en algún restaurante y ese día pasan y entran al restaurante y llevan como unos, no es una escoba, como unas ramas ujú, especiales y de verdad te pegan en los pies, o sea, pasan dándote unos ujú, azotes en los pies, es muy, muy divertido. Se dice que es el acompañante
de San Nicolau. Entonces, son muy famosos. Yo recomiendo mucho venir cuando es temporada de Krampus y de mercados navideños porque es una gran experiencia totalmente diferente. No en todos lados, o creo que es el Ujú. único lugar donde hay Krampus aquí. De hecho, hay una película muy famosa sobre Krampus que creo que no me acuerdo en qué año se hizo, pero ya es bastante antigua. Fue la primera vez que lo vi y vi la película y en ese momento que mi esposo era mi novio, le dije, ¿por qué no me habías dicho que hay monstruos por tu ciudad caminando suelto? Entonces, eso es Claro. muy divertido. En el verano se da algo similar al Oktoberfest de Alemania, pero yo recomiendo más venir a las fiestas que se hacen aquí en Austria, que se les Ujú, llama Kirtag, y son como mini réplicas, diría, ujú, del Oktoberfest, donde hay música, las personas se visten con el traje típico de aquí, porque portar el traje típico de aquí es realmente un orgullo, que es Trachten, que ujú, es el hombre viste el Lederhose y la mujer viste con el Dirl, que es un vestido especial muy, muy bonito, y realmente lo portan con mucho orgullo. O sea, cuando hay un festejo, cuando hay una boda, cuando hay un evento muy importante, las personas visten con estos trajes y es muy común en las fiestas de Kirtag que vayan prácticamente todos vestidos con estos trajes típicos y la verdad es que son preciosos. pues tomaremos nota. Em, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ah, ¿sueles ir a México, a tu país? Sí, Sí, ¿no? sí Bueno, suelo ir. te iba a preguntar, cuando llegas a México, ¿qué echas de menos de Austria? ¿Qué echo de menos de Austria? Algo que me gusta de aquí es la cultura saludable que hay. O sea, hay muchas cosas que en México no encuentro. En temas, por ejemplo, de alimentación, son muy dados a cosas con fermentos que en México no hay. O sea, por ejemplo, en el sauerkraut, que aquí lo venden en el supermercado, que te cuesta 1 euro y te dan 1 kilo de sauerkraut y que es maravilloso para la digestión. En México no lo encuentras y si lo encuentras, encuentras un tarrito pequeñito y te cuesta muy, 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 muy caro. Entonces, todo el tema de fermentos, todo el tema de suplementos, son cosas que aquí encuentras muy a la mano y que en México normalmente no encuentro. O sea, y normalmente me pasa, antes me pasaba que decía, ay, ¿qué voy a comer en Austria si nada más hay, porque comen muchas papas y muchos Ujú, embutidos, este, y ahora me pasa al revés. Ahora cuando voy a México digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? Cuando vaya a México no encuentro las cosas que hay en Austria. ujú. Y al revés, cuando estás en Austria, ¿qué echas de menos de México? Aparte del tema Los familiar, ¿no? tacos Que lógico, ¿no? ¿Qué cositas así? y el picante. O sea, lo El más picante, picante ¿no? que hay aquí Ujú, ujú. son los pimientos. No sé cómo sea, Sí. bueno, creo que en España tampoco consumen mucho No, tampoco mucho, picante. pero bueno, se conoce, ¿no? Se conoce. Bueno, Ujú, pues acá no, acá lo más picante son los pimientos, es muy complicado encontrar. De hecho, cuando vengo de México, me traigo cosas un con poquito, ¿no? picante, Claro. sí, como algunas cosillas por ahí. Es muy complicado encontrar tacos. De hecho, este último viaje que tuve a Viena, porque fui el fin de semana pasado, justo fui para el cierre del mercado de Pascua, que Ujú, es en Schönbrunn. Y fui y dije, de paso voy a ir probando las diferentes taquerías que hay en Viena. En Salzburg no hay. Bueno, hay una, pero la verdad que no se ve como que la ujú, quiera visitar. Pero en Viena, dos, tres, hay como más comunidad mexicana, yo diría, en ujú, Viena. En Salzburg no he encontrado, solamente encontré a mi profesor de yoga, que es ujú. mexicano, lo cual es maravilloso para mí porque es alguien Claro. con quien puedo hablar en español.
Pero Ujú, sí, yo diría que de la comida mexicana, el tema de los tacos, porque aquí la gente piensa que, y quiero aclararlo ujú, a todos los que estén viendo este video, piensan que normalmente de este lado piensan que la comida mexicana es chili y burritos, pero no, esa es comida Tex-Mex, es comida más como claro. pegada a Estados Unidos. El chile Ujú, y los burritos no forman parte de la comida mexicana ujú. tradicional. Puede pasar igual que con China, ¿no? En China está esa confusión también, que va uno a un restaurante chino y según dicen los chinos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Lo que encontramos suele pasar también un poco, ¿no? Exactamente. Y ahorita Ajá. que mencionaste China, me acordé de un lugar también muy maravilloso que hay aquí, que justo hicieron una réplica de esta ciudad en China y Ujú, vienen muchos personas de China a visitar esta ciudad que es Hallstatt. ujú, Hallstatt es una ciudad muy, 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 muy pequeñita, que de hecho tiene un poco de problemas porque hay demasiados turistas y la gente que realmente vive ahí está un poco en conflicto con que haya tantos turistas, pero es una ciudad muy bonita que está cerca o sea, tienes que cruzar en un barquito el lago para poder llegar a Hallstatt. Es muy recomendable visitarla. En el camino a Hallstatt hay diferentes villas que también están preciosas y que es muy, muy recomendable visitar. Pero hay una réplica justo de Hallstatt en China, creo que no sé, o sea, costó demasiado dinero y la gente de China viene mucho a visitar esa ciudad, a tomarse fotos porque está preciosa. y bueno, a nivel socioeconómico, ¿es Austria así como nos la imaginamos, un país próspero de oportunidades? Eh, ¿O tiene sus también inconvenientes, ¿no? De vivir o estar allí. ¿Cómo lo ves? De un punto de vista objetivo. Jazmín. Ajá, yo creo que no sería la persona más adecuada para poder dar un punto de vista sobre eso, porque yo siento Ujú, que cuando me vine, pues vine con la mesa puesta, podríamos ujú, llamarlo, ¿no? sí. Porque no es como, o sea, he escuchado muchas historias de personas que tienen muchos problemas al emigrar o intentar vivir aquí, conseguir un trabajo. No ha sido mi caso, pero mucho ha sido porque mi esposo es austriaco. Entonces, y recuerdo perfecto la primera vez que empezamos el trámite con migración, llegamos a migración y hay Ujú, anuncios por todos lados diciendo, aquí solo se habla alemán. Y entonces estábamos en un lugar que era para temas de migración. Evidentemente las personas probablemente no hablan alemán. Entonces, mi esposo fue el que habló en ese momento y con él pude resolver como ese tema migratorio, pero creo que puede llegar a ser complejo. Sí, siento que es una ciudad que sí puede llegar a tener oportunidades, porque hace poco vi un anuncio sobre el tema de algún movimiento hizo el gobierno con el tema de la inflación y, por ejemplo, ujú, los precios del supermercado no han subido. El tema del transporte es maravilloso porque compras ujú. tu clima ticket para todo el año y en caso de que vengas de vacaciones, pues lo puedes comprar por 24 horas o por una semana, etcétera. Entonces, esa parte me parece genial. Sí creo que hay oportunidades, pero hay que buscarlas a profundidad y sobre todo yo creo que lo principal es el tema del idioma. Se Ujú. le van a abrir las puertas a las personas que realmente puedan trabajar en aprender el idioma. Yo creo que eso es súper, súper Claro. Ujú. importante. Fundamental, claro. No es muy típico el aprender alemán, muy, muy popular, ¿no? Pero que se puede aprender, yo creo, casi cualquier idioma, ¿no? Eh, Muy bien, pues nada, si quieres, si alguien que haya visto este espacio, ¿no? Desea preguntarte algo sobre Austria o sobre tu profesión, porque eres coach nutricional, ¿no? ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo, Jazmín? Ah, claro, se pueden poner, bueno, actualmente no podría decir que estoy
como dando servicios, prácticamente Ujú, estoy enfocada en aprender el idioma. He tenido una ujú, transición muy grande en mi vida para adaptarme a la ciudad, al país, al idioma y a todo lo demás. Pero con gusto, cualquier duda que tengan sobre la ciudad, pues estoy disponible. Tengo ujú, dos cuentas. En una estoy practicando alemán y si están ujú. aprendiendo alemán, pueden practicarlo Bien. conmigo, que es la de Helti Sibarita en Instagram. Y para temas de salud y bienestar, tengo la de Yasmin-Islas en Instagram. Y en temas de salud y bienestar, pues tengo un canal en YouTube un poco abandonado, pero la realidad es que hay bastantes temas interesantes que en su momento desarrollé para todas las personas que quieran cambiar sus hábitos, que es el de rutina saludable. Muy bien, pues queda dicho, aparte yo lo pondré en el cuerpo del vídeo para que quien lo vea lo pinche y sepa dónde ir directamente, ¿no? Bueno, ya queda poquito de tiempo, pero hemos olvidado hablar de la cerveza. ¿Se consume mucha cerveza ahí en Austria o qué? Sí, o sea, y esa es una parte muy importante porque es justo aquí en uno de los amigos de mi esposo ha ganado dos o tres veces, creo, el segundo lugar en temas de, ay, ¿cómo se llaman estas personas que prueban, así como prueban los vinos, prueban las sommelier? Catado. La Ah, prueba mundial de sommelier de sí, cerveza. sommeliers. Austria es muy famosa por el tema de la cerveza. También quiero decir que mi lado saludable tiene que decirles que hay muy buenas opciones de cero alcohol. Es Ujú, porque la cerveza es bastante fuerte. Hay ujú, diferentes tipos de cerveza. Sí recomendaría, o sea, es como no puedes venir y no probar la cerveza. Y también en Navidad el Glühwein, que es un vino caliente delicioso para cuando está nevando y hace mucho frío, es una maravilla probar el vino caliente en la temporada navideña. Entonces yo creo que, te digo, son las dos temporadas más fuertes, la de verano con el tema de la cerveza, que ahorita pues ya es maravilloso porque son unos paseos bastante divertidos para hacer hiking en las montañas, por ejemplo, y en el Inter que vas subiendo vas encontrando lugares donde puedes probar diferentes tipos de cerveza. Y en la sí. Navidad, pues el tema de visitar los mercados navideños y probar el vino caliente, que también es muy famoso de la temporada. Una cosita que me he acordado ahora, que unos amigos estuvieron en Austria y me comentaron de que a pesar de ser un país interior que no tiene mar, había mucho pescado por allí. ¿Eso es cierto? Había mucho, veían Sí, pescado y eso les asombró, ¿no? yo diría que no O, hay o tanto, no pero tanto. sí, hay, no sé de dónde lo traerán, eso sí, Ujú. pero sí hay algunas opciones de Se ve, ¿no? pescado. Se ve, se ve. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Jazmín, por tu tiempo y por narrarnos un poco de Austria y cómo es tu vida ahí, en ese país. Pues muchas gracias a ti por invitarme, encantada de poder compartirles cosas de este maravilloso país. La verdad es que a mí me tiene muy, muy emocionada porque además pues Ujú, es un lugar muy retador evidentemente por el idioma. ujú. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden mandarme un mensaje, hacerme preguntas y con gusto les respondo cualquier duda que tengan. Perfecto. Pues muchas gracias y hasta otra. Gracias, que estén muy bien. Chao, Jazmín.